Bienvenidos una vez más a esta nueva reflexión. Hoy quiero que hablemos sobre el no. Y te voy a dejar unas preguntitas para empezar, en realidad. No te las voy a dejar al final, las voy a decir ahora para que entremos a lleno a reflexionar y en este tema. ¿Qué sentís cuando te dicen que no? ¿Qué sentís también cuando tenés que decirle que no al otro? ¿Qué pensás? ¿Cómo reaccionás? ¿Te gusta recibir un no? ¿Sabés aceptar un no? ¿Sabés decir que no cuando es necesario? ¿Por qué el no es tan importante como el sí? Los dos, porque son dos energías opuestas, son dos polos, el no y el sí, y tenemos que aprender a manejar las dos energías. No puede ser todo sí, ni tampoco todo no. Vamos a experimentar las dos y las dos van a ir fluctuando y tenemos que saber manejarlas, aprender a gestionarlas. Y muchas veces no nos gusta que nos digan que no. No queremos recibir un no. Buscamos siempre el sí. ¿Pero por qué nos pasa eso? ¿Será que de chiquitos queríamos esa aceptación y esa atención todo el tiempo y queríamos que nos digan que sí en todo? ¿Por qué a un niño chiquitito le decís que no y te puede hacer un berrinche tremendo porque le dijiste que no por algo que por ahí no es para hacer un berrinche, porque no acepta ese no? Bueno, ya somos adultos y tenemos que aprender a aceptar ese no que nos puede dar otro. Y también tenemos que aprender a dar el no nosotros. Ese no que nos incomoda, que tratamos de evitarlo, que preferimos mentir en vez de decir que no. ¿Por qué pasa eso? Si es que te pasa eso, porque puede ser que prefieras decir que no y ser sincero antes de mentir y quedarte después con ese cargo de conciencia que te persigue. Son elecciones que vamos tomando. Depende qué valentía tenés para decir que no, para que te puedan rechazar o se puedan enojar con vos porque les dijiste que no, porque es aceptar eso también. Pero decir que no es poner un límite, es saber cuáles son nuestros límites, es hacernos respetar. Y cuando decimos que no, esperamos que el otro respete ese no, pero muchas veces no pasa. Y tenemos que volver a decir que no. Y tenemos que manejar esa frustración del tener que repetir el no, a veces, muchas veces, porque el otro sigue insistiendo, buscando su sí. O sea, como niños que nunca terminamos de madurar eso, buscamos ese sí y no respetamos que el otro nos está diciendo no y punto. ¿Será que buscamos el sí para sentirnos aceptados, como te decía? No nos queremos sentir rechazados porque nos lleva a esas heridas de cuando éramos chiquitos, que alguna vez éramos tan sensibles que nos podemos sentir rechazados y nos quedan esas heridas emocionales. No queremos recordar eso, no queremos volver a vivir ese dolor, porque aparte nos damos cuenta que somos adultos y nos volvemos a sentir como niños. Para que nosotros podamos decir que no, volvemos a lo que pasa muchas veces, que es el autoconocimiento, el respeto hacia uno mismo y el que no importe qué va a pensar el otro, sino que qué me pasa a mí, que quiero decir que no. ¿Por qué no me estoy respetando eso? Eso es lo que te tenés que preguntar, no cómo va a reaccionar el otro, que es lo que todavía, por una costumbre que traíamos de fijarnos más afuera que adentro,
decimos sí o no pensando en el otro en vez de pensar en nosotros primero. Pero ¿qué pasa después cuando los otros te dicen que no? ¿Te gusta recibir un no? Ponete desde ese lugar. Ahora sos vos el que está recibiendo un no, no el que lo está dando. ¿Lo podés aceptar? Claro, lo aceptás por lo que te decía antes, porque sos un adulto. Entonces, al reconocerte como un adulto, lo aceptás. Pero algo adentro tuyo quiere buscar ese sí. Por más que estés respetando y te vayas hacia adentro, lo tenés que manejar internamente, porque vos querías un sí. No te hablo de si reaccionás y tratas de convencer y tratas de manipular al otro. Bueno, eso es la primera instancia. Es cuando todavía te quedaste en esa inmadurez emocional y no pudiste aceptar que te están diciendo un no. Cuando querés madurar esa parte, aceptás ese no, lo llevás hacia vos y gestionás eso que te genera que te hayan dicho que no, vos mismo. Pero desde el respeto y esa aceptación hacia el otro y el no juicio. Porque esa es otra en la que podemos caer, que es, bueno, está bien, lo aceptás de la boca para afuera. Por adentro empezás a gestionar todas esas emociones, pero por dentro salen todos los juicios. ¿Y por qué me dijo que no? No entiendo. ¿Pero qué se le pasó por la cabeza para decirme que no? ¿Por qué no quiere aceptar esto que le estoy pidiendo? Y todos los juicios hacia el otro, como si estuviéramos en la cabeza del otro y pudiéramos saber en realidad por qué está diciendo que no. Porque muchas veces no te dan una explicación del no. Es no y punto. Y ni hablar del no que no es dicho en palabras, sino el no que es ignorar al otro. Cuando te ignoran, eso también es un no. Cuando no te están respondiendo, es que no se están animando a decirte que no, o es que ya te conocen y te dijeron que no 20.000 veces y no quieren volver a decirte que no porque están cansados de decirte que no, porque no escuchás ese no, no lo estás recibiendo. Pero eso es una forma de decir que no también. El que te ignoren, el que no te respondan, te están diciendo que no y eso también lo tenés que gestionar. Desde mi lado, yo prefiero que me digan que no de una y por más que me duela, lo trato de aceptar de alguna manera y lo hago yo misma, mi trabajo de la aceptación. Pero quiero decir algo, el no es muy poderoso. Y les diría que es más poderoso que el sí. ¿En qué sentido? ¿No? El sí tiene lo suyo, ¿no? También tiene muchas cosas. Pero ¿por qué es más poderoso el no? En este sentido. Porque con el no a veces crecemos más rápido. Claro, el no duele mucho, como veníamos hablando, pero nos hace crecer más. El sí es lo fácil. Ya, te dijeron que sí, lográs todo lo que querés. Por eso muchas veces he escuchado que a unos niños que los crías con tanto sí, consintiéndolos en todo, después de grandes sufren más todavía, porque no tienen esos límites. Y los límites la vida no se los pusiste vos como padre, como madre, se los va a dar igual. De alguna manera los va a tener de otras personas. Entonces no es todo sí, 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 sino que tiene que conocer el no y tiene que conocer lo que es frustrarse y tener dolor por decirle que no, porque eso no. Está bien, yo soy del lado de que le voy a decir que no, pero le doy una explicación de por qué no. A mí no comparto, pero ese es mi sentir, yo no comparto es el no porque yo
así lo digo y así es, punto. No comparto el no porque yo soy la autoridad. No, a mí me gusta ponerme en ese nivel y darle una explicación. Mirá, te digo que no y es no, porque cuando es no, no es no, y después, bueno, está bien, sí. Entonces, esto no. No toques el fuego, vamos a ir a lo típico. No toques porque te vas a quemar. Te puedes quemar y quemarte. Y si necesita más explicación, hay que dársela. Duele mucho. Quemarte te puede hacer esto en la piel. Nosotros pensamos que porque son chiquitos no entienden. Y ellos, de alguna manera, interpretan todo y entienden más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces ellos necesitan el no. Necesitan el no a medida que van creciendo y necesitan el sí también. Necesitan el equilibrio de los dos. Que yo no digo que sea fácil encontrar ese equilibrio. Porque muchas veces, hablando, ponele de una crianza, nos pasan cosas a nosotros como adultos también en la vida y podemos estar cansados y un montón de cosas que también estamos aprendiendo a medida que vamos creciendo como padres. Entonces, encontrar ese equilibrio puede que a veces no lo encontremos, pero sí hay que ser conscientes de que ellos necesitan las dos cosas. El no, si es un no firme, y el sí, si es un sí, a disfrutar ese sí, porque es lo que en realidad esperan, ese sí, casi siempre esperan eso. Y lo que esperamos todos, no ellos solos. Nuestro niño interior que está ahí todavía espera el sí, no espera el no. Así que cuando aceptamos un no, cuando lo respetamos, cuando lo honramos, nos hace crecer. Te invito a que observes cómo te vinculás con ese no, el que das y el que recibís. Porque aprender a dar y a recibir un no también es sanar. Bueno, como siempre, te mando un abrazo muy fuerte. Volvé a escuchar las veces que necesites esta reflexión porque hay varias preguntas que puedes rescatar de ahí que te puede tomar días a veces observarlas en vos o tener una respuesta clara a por qué reaccionas de esta manera, qué es realmente lo que sentís cuando recibís un no, qué sentís cuando tenés que dar un no y todas las preguntas y todo lo que venimos hablando durante estos minutos. Así que te mando un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau.